El día hoy? Bien, fue un buen día. ¿Lo disfrutamos? Gracias a Dios. ¿La temperatura estuvo buena hoy? Un poquito mejor, ¿verdad? Pues está fresco, pero no está frío. Así es que, qué bueno. Bien, anoche presentamos el tema donde presentábamos a Jesús en uno de los grandes portentos, la sanidad del leproso. ¿Recuerdan? En esta noche vamos a ver un incidente que ocurre exactamente después de la sanidad del leproso. Vayan conmigo ahora al Evangelio según San Marcos. Vamos al manual, ¿verdad que sí? Los que estuvieron la primera noche saben lo que estamos hablando, el manual, la palabra de Dios. San Marcos capítulo 2, el Evangelio según Marcos. Algunos dicen que ese fue Juan Marcos, el primo de Bernabé. Juan Marcos, el que estuvo allí en el momento que Jesús fue crucificado. Hay un relato que salió corriendo en circunstancias. Lo cierto es que San Marcos es uno de los evangelios donde se presentan esos grandes milagros de Jesús. Es el más breve de todos, pero la forma poderosa en que presenta los hechos, los milagros, lo que Jesús hizo finalmente, es un evangelio extraordinario. Estamos entonces en Marcos capítulo 2, comenzamos en el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Oramos. Señor, gracias, porque lo que hiciste, lo hiciste para sanar y salvar. Gracias, Señor, porque lo que hiciste, lo puedes hacer hoy otra vez. Y lo quieres hacer en nosotros y por nosotros. Suplicamos tu presencia, que tu palabra hoy nos alimente, nos transforme. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bien, así que Jesús sanó al leproso. Y como fue algo que ocurrió donde habían miles de personas y todos vieron a ese hombre lleno de lepra,
y al instante que fue sanado, la noticia se corrió por toda la ciudad. Las gentes hablaban de eso. Ahora, la gente buscaba a Jesús de una manera, queriendo saber cómo fue, qué pasó. Y Jesús prefirió ausentarse de la ciudad por un tiempo. Eso que para ellos era tan eufórico, una noticia tan grande, del todo no era lo que Jesús buscaba. Así que se ausentó por un tiempo. Entre los que escucharon que Jesús había sanado a un leproso, que desde hacía más de 8 siglos, más de 800 años no había sanado nunca a un leproso, hasta los tiempos de Eliseo. Cuando se escuchó eso fue noticia extraordinaria, extrema, y llegó a los oídos del paralítico. El paralítico del cual leímos en la palabra de Dios. Este paralítico, ¿cuál es su circunstancia? Ya sabíamos que el leproso era un hombre de una conducta que nadie lo señalaba, un hombre correcto, un hombre de familia. Pero el paralítico era muy diferente. Él sí venía de una familia formal, de una familia religiosa, con principios, valores, con condiciones favorables como familia. Pero el paralítico, en su juventud, no quería hacer caso a nada. Esa educación de los padres, esa protección de los padres que proveyeron para él alimentos, cuidado, protección, todo eso, él no lo valoraba porque siempre estuvo ahí. Los consejos a tiempo de sus padres siempre estuvieron ahí. Así que en cierta forma, al llegar a la adolescencia, eso lo hastiaba. Estaba cansado de eso. Recuerdan que dijimos una de estas noches que cuando están en esa edad de los teenagers, ellos saben mucho y los padres sabemos muy poquito. Esa es una de las características que describen a los adolescentes. Así que en esa edad los padres le hablaban, le aconsejaban, pero no, él quería ser libre, quería vivir su vida. Quería que no lo coartaran, no quería estar atado a creencias, ni tradiciones, ni quejas, ni regaños, ni consejos de los padres. Ya no quería que lo sermonearan. Y por más que los padres intentaban, él quería vivir su vida libre. Y confundió la libertad con el libertinaje. Y vivió libertinamente una vida inconsecuente e inapropiada. No valían consejos, no valían llamadas, no valía nada. Él seguía su vida perdida. Y andando en su vida perdida del libertinaje, contrajo una enfermedad. Y esa enfermedad fue tomando terreno en su cuerpo, en su vida. Y llegó el momento en que estaba realmente afectado, pero él sabía que él era responsable de eso. Él sabía que era su conducta de libertinaje, su conducta desordenada y extraviada que lo habían llevado a esa condición. Despertó la realidad de que los consejos de sus padres, la orientación, la protección, los valores, todo eso que había tenido era la vida real. Y que él había confundido libertad con libertinaje. Pero ya era tarde, estaba enfermo. Fue a los médicos, trató de buscar ayuda, recibió la ayuda, el soporte de su familia. Pudieron haberle dicho, te lo buscaste. Pero los padres somos diferentes. Yo soy padre de adolescentes. Y los padres nunca damos la espalda. Los padres, ¿verdad? Los padres. No damos la espalda a nuestros hijos. Se equivocan, fallan, caen, cometen grandes errores. Pero cuando nadie los atiende, los padres estamos ahí. Y los padres estuvieron allí con él. Así que al ir a buscar ayuda a los fariseos, a los escribas, a los líderes, se acercó a los religiosos porque entendió ahora
Cuando estaba afectado, entendió por qué su condición, como que volvió en sí y buscó ayuda, pero de manera grosera, de manera fría, lo entregaron a su condición. ¿Estás castigado? Ahí tienes la consecuencia que Dios te ha mandado, que Dios te ha otorgado por tu condición. Mira, y aquí no hay mucho que hablar. Tú sí sabes cuál es tu conducta. Todo el mundo te conoce en Capernaum. Todo el mundo sabe quién eres tú. Capernaum parece entonces era una ciudad. El nombre es Cafarnaum, aldea de Naún, sería el significado. Y era un lugar estratégico porque servía de vía de conexión con otras ciudades. Capernaum, de hecho, se consideraba la ciudad de Jesús, donde más tiempo pasaba Jesús cuando estaba en Palestina. Posiblemente, y algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que Jesús mismo consideraba a Capernaum su ciudad, su lugar de estancia principal. Así que era conocido en la ciudad, sabía lo que había, así que esos fariseos, esos escribas, esos líderes religiosos fríamente le dijeron: Dios te ha castigado. Esa es la consecuencia de tu extravío, de tu conducta, de tu mala vida. Tú eres la oveja negra de la familia. Ese término lo usamos nosotros. El extraviado, el renegado, el que siempre iba en contra de los buenos valores y principios, ahora cosecha las consecuencias, ahora mira de qué se trata. Fríamente lo entregaron. Pero este hombre sí sabía que era responsable de eso. Cuando los líderes religiosos, escribas y fariseos, de manera fría, lo sacaron, lo echaron, le cantaron sentencia, él sabía que él merecía eso. Él sabía que él se había buscado eso. Él sabía cuál era su conducta, su libertinaje. Así es que eso lo hacía entonces en una forma distinta al leproso, que se preguntaba y se deprimió. Este tenía el pánico y el remordimiento de su conducta y de las consecuencias de esa conducta. Así que este hombre, sabiendo eso, se sentía perdido, pecador. Esa forma fría en que le dijeron el castigo de Dios, le hicieron saber a él. Él entendió que él no tenía derecho a salvación. Y eso era lo más terrible, porque él sí conocía la verdad. Él sí conocía los caminos de Dios. Él no los seguía, pero los conocía. Así que en este momento su mayor situación no era su enfermedad física. Era que él entendía que él no podía salvar su alma, que él se perdería para siempre con la sentencia que pesaba sobre él. Y ese sentido de culpa, esa angustia de culpa, afectó tanto, lo torturó de tal manera que la enfermedad entonces se complicó con muchas otras cosas. No hay que explicarlo mucho. Un enfermo que está angustiado, que está agitado, que tiene situaciones de ese tipo, evidentemente la enfermedad se aprovecha de él. Enfermó de tal manera que ya cuando aparece en el relato bíblico lo que se dice es un paralítico. Este paralítico le habían dicho que fuera Jesús, pero usted sabe que hay gente que dicen: sí, yo lo voy a hacer, pero mañana. Sí, yo sé que debo hacerlo, pero más adelante, cuando se den las condiciones. Total, soy paralítico, yo no puedo ir, dependo de ayuda, de colaboración para yo poder llegar a Jesús. Pero yo voy a ir, yo voy a ir. Y en ese yo voy a ir, escuchó el milagro del leproso sanado. Que Jesús sanó a un leproso, dijo: no, si sanó a un leproso, a alguien lleno de lepra, del azote, de la peor enfermedad, la irreversible e incurable, entonces yo debo ir. Puede haber esperanza para mí. Pensó en eso, se animó un tanto, pero entonces recibió la noticia de que Jesús no estaba en la ciudad.
y recibió algunos colaboradores, preguntó, indagó, tratando de saber, pero Jesús no estaba en la ciudad. Y después de convencerse que por más que intentaba ahora ir, ya Jesús no estaba, y todos los informes, todo lo que investigó, no, Jesús no está, lo hemos buscado por todas partes, la gente lo han buscado y ya se sabe que no está en la ciudad. Ese poquito de emoción para ir a Jesús se convirtió ahora en amargura. Es que ese soy yo lo arruino todo, nada lo hago bien. Jesús estaba ahí, Jesús andaba por las calles, Jesús sanaba, pero yo no fui, yo no iba. Es que soy un desastre, todo lo arruino, todo lo hago mal. No hay una cosa que haga bien, ni siquiera ir a Jesús. Ya Jesús no está. Esa enfermedad, ya parálisis, paralítico, la descripción de este hombre es que ya estaba inerte, imposibilitado en su lecho. En su lecho es su camilla, su camita, donde estaba. Sus extremidades no respondían. No solo eso, avanzó la enfermedad de tal manera. Se describe que había el color plomizo de la muerte en los ojos, en su aspecto, ese color plomizo de la muerte. Yo no soy experto en eso y espero nunca serlo. No quiero ser experto en eso. Pero hay unas doñas mayores, hay unas abuelas por ahí que van a ver a los enfermos y cuando ellas lo ven y dicen, ya. Yo no sé cuál es la ciencia, pero he visto muchos casos que ellas dicen, no, ya, se acabó. Ese ya no aguanta más. Muere ahí en horas, en pocos días. Y ya este paralítico con el color plomizo le había encantado sentencia. Gracias a Dios que yo no tengo eso, porque yo no quiero saber cuándo va a morir la gente. Yo soy pastor, tengo que visitar a muchos enfermos, estar con ellos en esos momentos y prefiero no saber, no me voy a hacer sabio en eso. No me enseñen, si alguien sabe no me explique, no quiero saber. Oro por la persona, estoy con ellos, lo pongo en las manos de Dios, pero no quiero ser experto determinando eso. Pero hay gente que sabe. Como soy pastor, hay personas que me han asesorado. Dicen, no, ya. Hemos estado visitando a un enfermo por cierto tiempo y no me dicen nada. Dicen, no, pero ya, llegó. A ese paralítico, deprimido, angustiado, con remordimiento, con parálisis, con el color plomizo, ya lo habían sentenciado ya. Y él dijo, se acabó toda oportunidad. Y lo que le dolía ya, porque él sabía que él no tenía vida, no había posibilidades. Él sabía ya que su cuerpo no tenía reversa. Sabía que la muerte estaba cerca. En el rostro de los familiares, en el rostro de la gente también lo veía, que ya él había terminado. Pero su gran remordimiento, su dolor, su angustia, era que no solamente iba a morir, sino que le había perdido su salvación. Y eso es algo que el ser humano, no importa en la época, en la cultura, el idioma, el país, todo el mundo está esperando salvar su alma. Toda persona está esperando, aunque esté haciendo cualquier cosa, espera antes de morir arreglar las cosas con Dios y ganar la salvación. Nadie está pensando perderse eternamente, perderse con sentencia de que ya no hay salvación. Y él, que era conocedor de la verdad en la religión, esa era su angustia, ese era su dolor, ese era su remordimiento. Ni siquiera fui a Jesús para que me perdonara. Ya no tengo vida. Yo sé ya que voy a morir, pero no pude ir a Jesús. Quizás Él me hubiera perdonado. No fui a Jesús. Ese era su remordimiento, su dolor, su tristeza, su angustia. Cuando estaba en esas condiciones, le dijeron que Jesús había regresado a Capernaum. Cuando escuchó que Jesús estaba en Capernaum, entonces dijo, ahora sí,
si Jesús está en Capernaum, yo tengo que llegar. Si esa oportunidad, si eso es verdad, si esa oportunidad la tengo, yo voy a llegar como sea. Yo tengo que encontrarlo, es la única oportunidad. Si eso es verdad, no puedo perderla. Así es que tenía amigos, quizás familiares entre los amigos, y la noticia de que Jesús estaba ahí, un hombre moribundo mostró su último deseo: por favor, llévenme a Jesús, como sea. Llévenme a Jesús, es mi último deseo. Yo solo quiero pedirle el perdón de mis viles y crueles pecados que me trajeron la muerte. Bien, hubo un grupo de personas que decidieron llevarlo a Jesús. 4 hombres, cada uno por una esquina, por una pata, por un lado de su lecho, de su camilla, lo llevaron al hombro y decidieron llevarlo a Jesús. Qué bueno tener personas dispuestas a apoyar y ayudar. Dijeron: vamos a llevarlo a Jesús. Ese es su último deseo, vamos a complacerlo, vamos a llevarlo a Jesús. Pero había una sorpresa que no esperaban. Y es que como él se dio cuenta, como ellos se dieron cuenta que Jesús estaba en Capernaum, la noticia se corrió por toda la ciudad. Todos buscaban a Jesús porque él había sanado al leproso y ya lo conocían como el hombre de amor. Que cuando los líderes religiosos, fariseos y escribas rechazaban, acusaban, sentenciaban, cruda, fría y cruelmente rechazaban a los pecadores, Jesús los trataba con amor y dignidad. Levantaba al caído, restauraba al dolido, al que estaba deprimido, inseguro, frente a Jesús cobraba aliento. Así que no fueron ellos, no fue él solo que se dio cuenta, la ciudad se dio cuenta y Jesús estaba en la casa de Pedro, la suegra de Pedro, y toda la ciudad, gran parte de la ciudad, vino a ver a Jesús. En poco tiempo se llenó la casa, se llenó el patio y había un gentío que ni a la puerta podían acercarse. Cuando llegaron allí, encontraron lo que era normal que pudiera ocurrir: todos yendo hacia Jesús. Esa fue una sorpresa grande. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a intentarlo. Aquí no puede haber una emergencia como esta. Este hombre está para morir. Yo me imagino verlos intentando entrar por la puerta. Permiso, permiso, permiso. Tenemos una emergencia. Tenemos una persona a punto de morir. Permiso, tenemos que llevarlo a Jesús. No le hicieron caso. Quizás por la otra puerta: por favor, permítanos pasar. Hay una persona aquí, miren, ya muriendo, tenemos que llevarlo a Jesús. Es su último deseo. El último deseo es que lo traigan a Jesús, por favor. Nada. Quizás con autoridad intentaron, pero nada, no había manera. Quizás se les pasó a ellos que no era una persona que quería entrar entre la multitud para ir a Jesús. Eran 4 hombres con una cama cargando a uno. Había que quitar a todo el mundo para poder entrarlo. Eso no fue posible. Eso no fue posible. Lo que tenemos que ver con algo de terapia, psicología, consejería, ese es un momento que podemos describirlo un poco. A una persona ya con su último deseo, que está emocionado porque cree que lo va a lograr, y ahora hay que decirle que no, que todas esas emociones la eche para atrás porque no será posible. Eso es muy fuerte, eso es duro. Bajar a ese hombre y mirarlo y decirle, secarse el sudor y decirle: tú viste que lo intentamos. Hicimos todo lo posible, pero no se puede. Ese rostro de dolor, de tristeza, de amargura, de ansiedad, de agitación, eso es terrible. Usted estar frente a una persona en esa condición y con tan gran necesidad. Cuando ellos vieron eso, posiblemente usaron el elemento de terapia, que cuando una persona está que toca fondo en dolor, en tristeza, cuando ya nada puede resolverle, por lo menos hay que aliviar el dolor del momento, abriendo alguna posibilidad. Y quizás lo hicieron.
Mira, pero tiene que haber alguna forma debe haber de llevarte a Jesús. No sabemos cuál es, pero alguna forma tiene que haber, tratando de aminorar el dolor, la tristeza que ese rostro expresaba, a punto de morir, esa amargura, esa entrega. Sí, no es posible, ya no tengo esperanza, todo se acabó. No, algo debiéramos hacer, algo se pudiera hacer. Y ya en su amargura dice, aunque sea por el techo. Esas son de esas expresiones que usted dice que literalmente no significan nada, pero en sentido figurado usted dice algo. Aunque sea por el techo voy a salir de este lugar. Eso no es real, eso es una expresión que de verdad quiero salir. Y este hombre dijo, aunque sea por el techo. Hoy esos 4 lo cogieron en serio. ¿Lo cogieron en serio? Mira, por el techo te vamos a llevar, por el techo. ¿Ha escuchado usted alguna vez en su vida una osadía, una cosa como esa? Por más que he leído, por más que he investigado, yo nunca he escuchado un relato, otra circunstancia como esta, que al no poder entrar, lo entraran por el techo. Eso yo no lo he escuchado nunca. Pero eso fue lo que hicieron. Bueno, es posible que esa casa tuviera una condición como hay todavía algunas en Palestina. Casas donde ellos secaban los granos, un piso vertical, flat, tenía una escalera por fuera para subir con sacos de granos, de arroz, de trigo, maíz, granos para secarlo. Lo que ellos tuvieran, lo secaban en el techo de la casa, ahí estaba protegido, estaba alto y podían secarlo con el sol y almacenarlo. Posiblemente era una casa de esas que en el centro tenía una cúpula de tejas que la pudieran sacar. O sea, no era concreto abriendo el techo, sino esas tejas. Es muy posible, la Biblia y los hallazgos no me dicen a mí que era de esas casas, pero lo más probable es que fuera una de esas, que podían subir por la escalera por fuera y tenía un techo plano de concreto y una teja, una cúpula de teja en el centro que pudiera ser sacada. Aún así, es un atrevimiento, es un acto extremo de valor y atrevimiento, ¿verdad que sí? En una casa ajena, abrir una abertura y hacer eso. Y lo hicieron. Para ellos era una cosa extrema y fueron a medidas extremas. Abrieron el techo, la cúpula, y lo bajaron por el techo. Bueno, esta iglesia tiene una cúpula allá arriba. Bueno, esta es alta. Tiene una cúpula en el centro que es distinta, con cristales, ¿verdad que sí? Lo cierto es que en ese gentío, la gente agolpada, los grandes allí, los escribas estaban allí. Pero esos no venían como la gran cantidad de gente buscando palabras de vida. Esos venían a ver qué ocasión encontraban para acusar a Jesús. Porque esa gente que ellos habían rechazado, que ellos fríamente habían sentenciado a perdición, Jesús los había perdonado. Y algunos había sanado. Ahora ellos decían, nosotros estamos en ridículo, nosotros estamos mal. Ahora el pueblo nos ve a nosotros como que nosotros somos groseros, malos. Y eso era lo que eran. Porque las obras buenas revelan las obras malas de los demás. Y entonces ellos dijeron, esto no puede seguir así. Ellos estaban allí buscando ocasión. Lo cierto es que bajaron al paralítico por el centro de la casa en el techo. Y como nadie se había quitado para dejarlo entrar, ahora se quitaron para que la camilla no le caiga en la cabeza. Hicieron espacio ahora. Así que bajaron el paralítico y ahora quedó a los pies de Jesús. Increíble. Él no podía creérselo. Él no podía creer que eso habían hecho sus amigos, eso habían hecho esos 4 y que eso estaba ocurriendo. Porque hacía un momento parecía que ya no se iba a poder, no había esperanza. Y ahora él está frente a Jesús.
a los pies de Jesús. No dijo nada, no pidió nada, solo se quedó mirando a Jesús. Quizás estaba absorto, quizás estaba aturdido, no podía creerlo, se quedó solo mirando a Jesús. Pero mientras él está mirando a Jesús, Jesús también lo mira a él. Y todo el mundo está mirando qué va a pasar. Y Jesús le dice: hijo, wow, alabado sea el Señor. Qué grande es su misericordia, qué grande es su amor, qué inmenso es el Señor. Había sido rechazado, fríamente condenado por esos líderes escribas que estaban ahí mismo, al lado. Perdición eterna por tu pecado, por tu maldad. Tú eres un pecador empedernido, vete de aquí. Lo botaron. Y ahora Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa era su gran necesidad, esa era su angustia, ese era su dolor. Él no contaba con vida, pero él quería salvar su alma. Él quería que cuando viniera el fin, el juicio final, él estuviera salvo y no perdido eternamente. Ese era su pánico, porque él conocía la verdad de Dios. Y ahora Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa fue una descarga tan grande. Ese fue un alivio tan grande. Se quedó allí, inerte, ya no le importaba nada. Eso que él creía que no iba a ocurrir, ya. Dios ha perdonado mis pecados, ya estoy en paz. Puedo morir tranquilo, me puedo morir ya. Gracias, Señor. En su corazón dando gracias, pero no pronunció palabras. Pero los escribas que están allí, los que lo habían condenado y sentenciado y casi celebrado esa condena ruda y fríamente, lo habían sacado, estaban allí. Y no se podía comparar lo que ellos habían hecho con lo que Jesús acababa de hacer. Así es que en lugar de ver la ternura, la compasión, el amor de Jesús, lo que hicieron fue que cavilaban en sus corazones. ¿Recuerdan que lo leímos? Cavilaban en sus corazones. No fue que hablaron, porque las aves del mismo plumaje con solo mirarse ya se hablan, ya se entienden. ¿Y quién es este? ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Blasfemia ha dicho y es digno de muerte. Cualquiera que tome el lugar de Dios, cualquiera que haga lo que le corresponde y lo que solo puede hacer Dios, es un blasfemo y es digno de muerte. Ha cantado su sentencia de muerte. Eso era ellos allá en una esquina. Lo que ellos no sabían es que nada se esconde de Jesús, porque es el Cristo que sana y salva, el Todopoderoso. Lo que ellos pensaban en lo interno, en sus corazones, Jesús lo conocía. Así que entonces Jesús los mira, se torna hacia ellos y le dice: ¿qué es lo que están cavilando en sus corazones? Y cuando miran a Jesús se sorprenden, porque Jesús no solamente lo está mirando a ellos, ellos se dan cuenta que Jesús lo está mirando por dentro. Jesús les hace saber que Él está mirándolo por dentro, en su corazón, en sus pensamientos. Él sabe lo que está en ellos. Y en vez de arrepentirse, claro, se paniquearon. Claro que sí, se paniquearon. Porque se dieron cuenta que estaban desnudos por dentro de Jesús. ¿Qué es lo que están cavilando en su corazón? Que el Hijo del Hombre no tiene poder para perdonar pecados. No se preocupen, que yo no he terminado. Esto es solo el comienzo. Ustedes me están interrumpiendo. Es verdad que perdonar pecados no se ve, pero lo que este hombre de verdad va a ocurrir ahora, quédense mirando. A ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Wow. Ese moribundo con color plomizo, que ya todo el mundo sabía que no movía ni los brazos, que ya estaba entregado, a ese hombre Jesús le dice eso. Y al instante este hombre se paró. Todos sus músculos, todo su cuerpo respondió. Se paró, tomó su camilla, miró a Jesús. Alabado sea el Señor, alabado seas mi Señor. Gracias y gloria. Salió de allí levantando su camilla y moviendo su camilla. Gloria a Dios, alabado sea Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por perdonarme, gracias por salvarme.
Dice la palabra de Dios que todos se asombraron y atónitos decían: nunca hemos visto tal cosa. Alabado sea el Señor. Este hombre salió de allí y su familia, que quedó en expectativa, sus padres quedaron en expectativa, porque él iba a encontrarse con Jesús para pedir perdón de sus pecados. Ellos sabían el poder de Jesús y esperaba que la misericordia del Señor lo alcanzara y lo perdonara y él pudiera morir en paz. Pero cuando este hombre llega a su casa, levantando su camilla, diciéndole a su padre y a su madre, con una mirada franca, con una mirada sana, con una mirada transformada, no solamente fue sanado, no solo fue perdonado, no solo fue sanado físicamente, sino que espiritualmente estaba transformado. Los padres conocen, cuando vieron a su hijo en esa transformación, en esa alegría, en ese gozo, apenas podían identificarlo. Él moviendo su camino diciendo: alabado sea el Señor, las glorias sean dadas al Cristo que sana y salva. Él a mí me salvó, Él a mí me sanó, me ha restaurado, dando gloria a Dios. Llorando esa familia con lágrimas en sus ojos, glorificando a Dios por el portento, porque Dios había transformado su condición. Hermanos y hermanas, Jesús no vino a este mundo para sanar a algunos enfermos, y alabado sea Dios que lo hizo. Es un ejemplo de su misericordia. Jesús vino a sanarnos de la parálisis que no nos deja movernos a salvación, de la parálisis que nos detiene en los malos deseos, en los malos pensamientos, en las malas acciones, en los vicios, en las tendencias negativas, en el pecado, en eso que sabemos que nos destruye, que quita la paz, que quita la salvación, que se lleva la salud, pero no podemos dejarlo. Es una parálisis que no nos deja cambiar. No tenemos la fuerza para pararnos y decir: yo voy a hacer lo que es correcto, lo que es conveniente, lo que agrada a Dios, lo que es justo y apropiado. No tenemos esa fuerza muchas veces. Hay una parálisis circunstancial que es peor. Cristo vino a sanarnos de la lepra y de la parálisis del pecado. Vino a cambiar nuestras vidas. Y en esa noche Él mostró que Él sana y salva, porque los salvó de sus pecados y los sanó de su enfermedad. Y Él quiere sanarnos, pero no solamente para esta vida. Quiere darnos una sanidad definitiva que salte para vida eterna. Una sanidad que nada puede llevarse. Ahí están los que matan el cuerpo y el alma. Jesús dijo: no le teman a eso, teman lo que pueden matar. Lo que matan el cuerpo no, es lo que matan el alma. Él vino a sanarnos, que nada pueda dañarnos. ¿Quieres tú recibir esa sanidad hoy? Tú sabes dónde está tu parálisis. Tú sabes en qué forma, qué te afecta, que esa parálisis no te deja avanzar. Tú sabes si es espiritual, si es un pensamiento, si son acciones, si son hábitos, conducta. Tú sabes qué es. Si es lo que haces o lo que dejas de hacer. Tú sabes esa parálisis. Yo te propongo que en esta hora tú digas: Señor, en tu nombre voy a creer. Voy a tener fe. Tú me dices, Señor, que me levante, que tome mi camilla y me levante y me vaya a mi casa confiando en que tú me sanas, en que estoy sano. Yo te invito a ponerte en pie diciendo: de aquí estoy, Señor. Creo que eres el Cristo que sana y salva. Creo, Señor, que si sanaste al paralítico, hoy me puedes sanar a mí. Esta puede ser una oportunidad especial para ti, de venir diciendo: Señor, aquí estoy. Mi parálisis está ahí, pero estoy ante ti. Haz tu obra en mí. Yo puedo permitir que algunos hermanos que en alguna condición especial quieren decir: Señor, mi parálisis la conozco, mi parálisis es real, sáname en esta hora. Lo que quieren decir eso pueden pasar, pero yo quiero pedirle que aquellos que no son miembros de la iglesia, pero que están buscando a Dios, aquellos que sin ser miembros activos de esta iglesia han venido pidiendo al Señor la bendición, reconociendo que solo en Él hay salvación y sabiendo que hay parálisis en tu vida, en la mía, hoy quieren venir buscando sanidad. Yo quiero que vengan aquí al pie del altar con fe, entregando todo a Jesús, diciéndole: Señor,
Ya no más parálisis, ya no más una vida torcida y dañada. Restáurame, límpiame, cámbiame. ¿Hay alguien que dice eso? Estas son oportunidades que Dios nos da. No la fabrico yo, no es mía. Dios la proporciona. La oportunidad de venir aquí y decir: Señor, sáname a mí también. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Yo sé que el Señor que nos observa desde los cielos, el que te ama te ve, que sales de ahí rompiendo con la parálisis circunstancial y vienes al frente. Su poder está aquí para sanar y salvar. Su promesa es cierta. Alabado sea el Señor. Les voy a pedir, por favor, que se echen adelante. Quizás que usemos los laterales, porque los que están atrás tienen derecho a venir. Que no tengan que venir por el techo, que les permitamos llegar. Alabado sea el Señor. Hermanos queridos, el Cristo que sana y salva, el que hizo esos tantos milagros, hemos hablado de un par de ellos, pero fueron miles de milagros y de obras. Es el Cristo que hoy extiende su mano para perdonarnos, para sanarlo, para limpiar nuestras vidas. Él vino a morir por nosotros. Él pagó en la cruz lo que tú y yo teníamos que pagar, para que hoy tú, con solo decir: aquí estoy, Señor, pongo mi vida en tus manos, ya tengas derecho a la salvación. Y no solamente recibe la salvación, sino que Él te va a dar el poder y las fuerzas para vivir en Él, para vivir una vida buena, pura, apropiada. Y aun cuando vengan las adversidades, no estarás solo, no estarás sola. Mañana vamos a tocar ese tema. No vas a estar solo. El tema de mañana es cómo comenzar de nuevo. Todos tenemos circunstancias en la vida que si el momento volviera, no haríamos eso. Es más, quizás hay alguien que desearía que el momento inicial regresara para no dar ese paso negativo. A veces pasos que trajeron vergüenza, tristeza, sufrimiento. Mañana el tema es cómo comenzar de nuevo. Eso es posible en Cristo Jesús. ¿Hay alguien más que quiere pasar al frente? ¿Hay alguien más que dice: Señor, tú me conoces, tú sabes qué me afecta, tú conoces la parálisis que no me deja seguir adelante, que no me permite triunfar como debiera? Señor, yo necesito que me liberes para salvación, para tener el éxito que tú has diseñado para mí. Amén. Dios le bendiga. No tengas temor, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ven ahora. Ahí hay personas que deben pasar aquí, que hay parálisis de circunstancias, que teniendo la fuerza física no logran vencer. En Cristo hay poder. Ven a Él. Ven ahora. Voy a orar. Con esta oración vamos a concluir en esta noche. Yo voy a salir inmediatamente a saludarlos a la puerta. Y le pido al Señor que hoy Él sane nuestra parálisis y nos dé su perdón. Si alguien va a pasar, venga ahora mismo. Amén. Aproveche de una vez, porque esta es la oración que vamos a cerrar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor, que nos mueve, que nos toca, que nos ayuda a vencer la parálisis. Cualquiera que sea, diversa, no importa cuál sea, ninguna será peor que la de este hombre. Y fue sanado por Cristo Jesús. Aunque tengas 40, 50 años en la iglesia, podemos ser renovados en Cristo Jesús. Podemos ser transformados. Oramos. Oh Señor, te damos la honra y la gloria en esta noche. Gracias, Señor, por la sanidad y el perdón que diste al paralítico. Gracias, Señor, porque has prometido que el que a ti viene no le echas fuera.
porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. He aquí tus hijos e hijas que han venido a ti, que han pasado a tu altar. Te suplico, Señor, que los recibas en tus brazos de amor, que perdones sus pecados. Señor, que quites la parálisis, cualquiera que sea. Oh Padre, ni siquiera tenemos las fuerzas para entregarte el corazón, para entregarnos a ti, pero aquí estamos. Recíbenos, Señor. Entra a nuestros corazones. Saca el temor, la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Saca, Señor, esa parálisis que no nos deja. Saca todo eso, Señor, y llénalo de certidumbre, de perdón, de salvación. Cámbianos, recíbenos. Oh Señor, nos presentamos enteramente ante ti. Te suplico en esta hora, Señor, como ministro de tu santo evangelio, que recibas esos tus hijos e hijas en tus brazos de amor. Oh Señor, te suplico que al salir de este lugar salgamos livianos y descansados, porque por fe aceptamos tu perdón y redención. Te suplico, Señor, que ninguno de nosotros sea igual, sino que seamos nuevos en tus manos y en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Salgo primero para saludarlos. Para mañana, ¿cómo comenzar de nuevo?